Buenas noches, abogados, alumnos y público en general. Es un honor el día de hoy tener nuevamente a un excelente profesional y académico del derecho penal, el distinguido doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular, quien por segunda vez engalana este foro académico. El tema que él nos va a desarrollar hoy día se denomina consecuencias patrimoniales del delito y medidas cautelares reales. Cabe también destacar que el doctor Tomás Gálvez, conocido ya su desprendimiento, nuevamente ha tenido la gentileza de proporcionarnos las diapositivas correspondientes a su tema, y esto lo van a encontrar pues en la casilla privada del Facebook, ¿no? Se le va a hacer llegar a todos los asistentes y participantes para su conocimiento. Los dejo ahora con la alumna Carla Juliet Zapata Guamaní. Adelante, Carla. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Buenas noches. Doctor Emilio Iván Paredes Yataco, y a todo el público que nos acompaña en la presente conferencia magistral sobre las consecuencias matrimoniales del delito y medidas cautelares reales. Antes de iniciar la presentación magistral, consideramos es importante mencionar la hoja de vida del doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. El doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fiscal supremo titular, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco, magíster en Derecho Civil por la Universidad Pontífica Católica del Perú, docente en la Academia de la Magistratura, docente en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Reconocimiento por excelencia en docencia universitaria y autor de diversos libros como Autonomía del delito de lavado de activos, El delito de enriquecimiento ilícito y muchos otros. Sin más preámbulos, doy paso al doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas para que inicie la presente conferencia. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Iván Paredes, y también a la alumna Carla Juliet, por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas sobre las consecuencias patrimoniales y medidas cautelares del delito, o aplicables al delito. En realidad, esta sería la segunda parte de una conferencia anterior que ya tuvimos la oportunidad de dictarlo en este mismo espacio, sobre el lavado de activos y consecuencias patrimoniales. Pero obviamente siempre el tiempo es tirano y no pudimos tratar la parte correspondiente a las consecuencias patrimoniales. Y ahora le hemos agregado las medidas cautelares reales. En realidad este es un tema completo, es prácticamente un curso, porque justamente yo había escrito un libro sobre las consecuencias patrimoniales del delito y también un libro sobre las medidas de coerción personal, donde desarrollo las medidas de coerción real y las medidas de coerción personales, y obviamente hay bastante información. En las diapositivas que les he hecho llegar se consigna bastante información. Por eso también, si es que hay alguna pregunta, yo estoy llano a conversar con ustedes, a contestarles, y si nos alcance, tal vez no podamos agotar toda la información, todo el contenido de las diapositivas, pero así como la vez pasada, vamos a tratar de redondear la mayor parte de ideas que nos alcance en el tiempo de hora y media que me ha concedido el doctor Iván, y si hay alguna pregunta, obviamente estamos llanos a contestar. A ver si ponemos las diapositivas.
¿Las diapositivas puedes ponerlas de ahí o no? No, doctor, usted tiene que ponerla de ahí directamente, ¿se acuerda? Ya, Dije, a ver, póngale el... ahí está. Ahí está. Ya. Como ven, el tema es consecuencias patrimoniales y medidas cautelares reales aplicables al delito. Pero no avanza. ¿Cómo hacemos, Carlita? No avanza. Dale el clic nomás. Clica su pantalla. Aquí, clica la pantalla. Sí. Ya está. Primero, los criterios generales introductorios, que es básicamente lo que ya desarrollamos en la conferencia pasada, pero solamente para establecer un contexto, un marco contextual, vamos a reiterar esos criterios. Miren, con el avance de la ciencia y la tecnología, lo que ha devenido en llamarse la era de la información o de la globalización, se han generado grandes facilidades para las interrelaciones económicas o intersubjetivas. Y obviamente se ha determinado la gran rentabilidad de las actividades económicas. Hablamos de la eficiencia en la actividad económica. Muy bien, eso es muy positivo y está muy bien que haya sucedido así. Pero lamentablemente también estas mismas facilidades se ha generado para la comisión de los delitos. Entonces la era de la globalización, de la información, también ha sido un aliciente para la actividad delictiva. Y no solo eso, sino que se ha optimizado el rendimiento de la actividad delictiva. Es decir, la actividad delictiva se ha convertido en un gran negocio, porque se aplican criterios empresariales que optimizan las utilidades o beneficios de la actividad delictiva. En esta era de la información o de la globalización, toda vez que podemos hacer operaciones económicas, financieras en tiempo real a nivel internacional. Entonces, eso facilita la actividad económica, pero también facilita la actividad delictiva. Más aún, se ha surgido la llamada criminalidad organizada, que ha generado los grandes patrimonios criminales. ¿Qué cosas son los patrimonios criminales? Justamente los patrimonios formados a través de la comisión del delito. Es decir, los patrimonios que se encuentran en poder de las organizaciones criminales que provienen de los efectos y ganancias del delito. Esos son los patrimonios criminales. Y fíjense, estos patrimonios criminales producen efectos perniciosos graves, como por ejemplo, ese dinero en poder de las organizaciones criminales o en poder de los delincuentes determina la multiplicación de la cadena delictiva. Porque claro, hay que continuar con el negocio, hay que optimizar el negocio, porque la actividad delictiva es un gran negocio, entonces hay que optimizarlo, hay que multiplicarlo, hay que continuarlo. En primer lugar, fíjense, un efecto pernicioso, la multiplicación del delito. Luego, como hay dinero de sobra, se tienen que asegurar el funcionamiento o la continuación de la actividad delictiva y que los agentes delictivos no sean absorbidos o no sean alcanzados por la Administración de Justicia, por los aparatos de control. ¿Cómo lo logran? A través de la corrupción generalizada, lo que determina la impunidad de la actividad delictiva, lo cual a la vez es un aliciente para la continuación de esta actividad delictiva. ¿Eso a qué nos lleva? Obviamente a que el delito haya ido en crecimiento total. Por eso es que ustedes habrán visto, o habrán escuchado, porque a veces no lo vemos, pero digamos no lo constatamos, pero sí, los medios de prensa, de información, lo constatan y lo difunden. La actividad delictiva ha crecido enormemente. ¿Por qué? Justamente por la existencia de los patrimonios criminales del producto del delito en poder de los agentes delictivos que, como ya vimos, multiplica la cadena delictiva. Muy bien, pero eso para la multiplicación de la cadena delictiva, para la corrupción, se destina solamente una parte del producto del delito, del patrimonio criminal.
La otra gran masa va a ser lavada. Es decir, los delincuentes, las organizaciones criminales van a buscar introducirlo en el mercado lícito para legalizar ese producto criminal, ese producto del delito, ese patrimonio criminal y poder disfrutarlos tranquilamente. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Empieza la cadena del lavado de activos. ¿Qué cosa es el lavado de activos? Justamente es el proceso por el cual se busca o se introduce el producto del delito, los efectos y ganancias del delito en el mercado lícito. ¿Para qué? Para legalizarlo. Con ello, ¿qué consecuencias se produce? La perversión del sistema económico, la distorsión de la economía, la afectación significativa de la libre competencia y sobre todo se afecta ostensiblemente la eficacia de la administración de justicia, a la cual prácticamente lo mantienen al margen a través de la corrupción y la impunidad. Entonces, miren, los patrimonios criminales, los efectos graves y totalmente negativos que tienen. Por eso es que nosotros hemos propuesto que si queremos prevenir realmente el delito, tenemos que atacar las causas, tenemos que manejar las consecuencias patrimoniales del delito, antes que las consecuencias personales como la pena privativa de libertad y demás penas, porque con estas lamentablemente no logramos nada, ni en términos de prevención, así como tampoco en términos de resocialización o de reparación. Entonces, con las consecuencias personales tradicionales como la pena privativa de libertad, no logramos mayores efectos preventivos y por eso proponemos que se responda frente al delito a través de las consecuencias patrimoniales. Justamente esa es la esencia de esta conversación que vamos a tener ahora. Miren, ante el crecimiento del delito, ya lo habíamos dicho, ¿cómo hemos reaccionado? Creando nuevos tipos penales, es decir, criminalizando cualquier acto de la economía. Incluso, por ejemplo, ahora está criminalizado el que no paga la reparación civil. ¿Se dan cuenta? Tenemos por un lado que la Constitución establece que no hay prisión por deudas. La reparación civil obviamente es una obligación patrimonial a cargo del imputado, o mejor dicho, del condenado y del tercero civil, que es una deuda. Y en consecuencia estaría prohibido meter a la cárcel o sancionar penalmente a una persona porque no pagó una deuda. Sin embargo, tenemos un delito por no pago de reparación civil. Fíjense, hemos tratado de criminalizar todo, pero lamentablemente cuando hay una inflación enorme de normas, la consecuencia es que la gran mayoría de estas normas no se aplican. Miren, nosotros tenemos cerca de 40,000 leyes, estamos ya pasando cerca de los 15,000 decretos legislativos, y se imaginan cuántas normas más hay. Todas esas normas, la gran mayoría no se aplican. Por ejemplo, fíjense, ahora estoy trabajando con este tema de rondas campesinas. La Constitución, los convenios internacionales y la ley de rondas campesinas le atribuyen una serie de facultades a las rondas. Sin embargo, los jueces, los fiscales, los abogados en su gran mayoría no conocen estas normas. Y por eso que a veces no permiten el trabajo de las rondas campesinas, a pesar que está establecido en la Constitución, en los convenios internacionales y en las leyes. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la gran mayoría de leyes que existen no se aplican y los operadores de justicia no las conocen. La gran mayoría. El penalista conoce Código Penal, Código Procesal Penal, las leyes penales especiales, leyes procesales especiales y unas cuantas leyes por ahí. Y eso es lo único que conocen. Y así, cada área especializada del derecho conocen solo las leyes de su especialidad, que no pasan de 20, 30 leyes. Y como ya les dije,
Las leyes en general pasan de 50,000. Entonces se imaginan cuántas leyes no conocemos y es imposible conocerlas ciertamente. Entonces, si frente al delito, frente al aumento del delito, nosotros respondemos creando leyes, creando tipos penales, criminalizando conductas, con eso no conseguimos nada. Lamentablemente nuestros legisladores, nuestros órganos legislativos y nuestra comunidad jurídica, en eso es lo que piensa únicamente. ¿Qué más hace? Agrava las penas. Siempre mayor pena, mayor pena, mayor pena. De tal forma que ahora hay un caos total del sistema punitivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por un delito sencillo te ponen 15 años y por un homicidio te ponen 6. Recuerden que el homicidio simple es criminalizado o es sancionado con una pena de 6 a 20 años. Entonces, por un homicidio te pueden poner 6 años, la pena mínima, supongamos. Y por cualquier otro delito de mínima trascendencia te ponen 10, 12, 15 años. ¿Por qué? Porque justamente nuestros operadores legislativos responden siempre agravando las penas frente a cualquier problema, frente a cualquier descontento de la población. Esa no es la forma como se debe responder. Pero miren entonces cómo responden, creando nuevos tipos penales, es decir, criminalizando conductas, agravando las penas y solo pensando en la pretensión punitiva. Pero, como ya dije, las penas, especialmente la pena privativa de libertad, no aportan nada en términos de prevención. ¿Las leyes para qué están? Las leyes penales, el Código Penal, el derecho penal. ¿Para qué existe? ¿Para qué está? Para prevenir el delito, es decir, para reducir a su mínima expresión o a términos manejables la comisión de los delitos. Para eso están las penas, para eso están los delitos, el derecho penal, el sistema penal y las penas, especialmente las penas privativas de libertad. Pero está demostrado que no conseguimos nada con la imposición de las penas privativas de libertad. Pongamos un ejemplo. Miren, si capturamos a alguien, lo investigamos, lo hemos detenido en flagrancia, lo mandamos al penal. Pudiera ser que se trata de un principiante. Lo mandamos al penal, sale un avesado. Es más, en el propio penal puede reunirse con criminales avesados y desde el propio penal estar dirigiendo delitos. Puede darse ese caso. Entonces no conseguimos nada mandando a la gente, a los imputados, a la cárcel, con la pena privativa de libertad, menos con las prisiones preventivas. Ese es un cuento total. Yo recuerdo que, fíjense, en el doctorado, tuve como alumno al doctor Richard Concepción Caruancho. Y él estaba poniendo pues en ese tiempo cualquier cantidad de penas privativas, de prisiones preventivas. Y ahí en el debate que se hizo en el doctorado de la Universidad de San Marcos, de Derecho de San Marcos, se demostró que la pena privativa de libertad no aportaba nada, y menos la prisión preventiva. No sé si, obviamente que el doctor Caruancho no se opuso al debate, porque también estaba más o menos convencido de que teníamos razón. Sin embargo, seguía poniendo prisiones preventivas. Ese más o menos es una contradicción. ¿Qué les quiero decir? La gente sabe, los jueces saben que con la prisión preventiva, que con la pena no se consigue, privativa de libertad, no se consigue nada. Y sin embargo la seguimos poniendo, la seguimos utilizando. Tal vez porque no tenemos otra medida que resulte más eficaz, pero lamentablemente estas penas no aportan nada en términos de prevención. ¿Y por qué? Porque si nosotros queremos prevenir algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atacar las causas de ese resultado, de ese algo.
Si queremos prevenir el delito, tenemos que atacar las causas que originan el delito. ¿Y saben qué? En la gran mayoría de casos, digamos en el 95% aproximadamente, las causas del delito, la causa del delito, el móvil del delito es el ánimo de lucro. Los delitos están gobernados por el ánimo de lucro. ¿Por qué se cometen los delitos? Porque el agente delictivo busca obtener un beneficio especialmente económico. Y por eso que a través del delito, como ya lo vimos, surgen los grandes patrimonios criminales, porque el delito, la actividad delictiva, está orientada, está dirigida por la avidez crematística del delincuente, por el ánimo de lucro. Entonces, fíjense, si eso es así, y nosotros queremos prevenir el delito a través del sistema penal, ¿qué tenemos que hacer? Atacar el móvil, atacar el ánimo de lucro. Lamentablemente, eso es lo que no hacemos, porque siempre estamos pensando en la pena privativa de libertad y no en atacar la causa del delito, el móvil del delito, que es el ánimo de lucro. Ese es nuestro gran problema. Entonces, miren, si nosotros, recuerden también una cosa, y esto es muy importante, porque a veces nos entusiasmamos como penalistas, ¿no es cierto? Pero tenemos que conocer la realidad. Porque en derecho, lamentablemente, creamos escenarios ficticios y nos alejamos de la realidad. Pero es tiempo de que aterricemos en la realidad, particularmente en este punto del derecho penal, de las consecuencias patrimoniales, de la pena privativa de libertad y las demás consecuencias que existen. Porque miren, si el delincuente actúa movido por el ánimo de lucro, por la avidez crematística, y en todas las actividades delictivas, en todos los casos que comete el delito, logra su propósito, es decir, obtiene un gran beneficio económico, entonces no va a haber medida, no va a haber forma, no va a haber pena que lo disuada. Por el contrario, la posibilidad de obtener un gran beneficio siempre va a ser un gran estímulo para el delincuente para que pueda continuar con su actividad delictiva. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Siempre el delincuente gana con la actividad delictiva, porque siempre hace suyo el producto del delito, siempre se queda con el patrimonio criminal, con el beneficio del delito, siempre. Entonces, ¿eso qué determina? Que el delito sea un gran negocio. Mientras el delito sea un gran negocio, no va a existir medida alguna que pueda disuadir al delincuente de cometer delitos. Porque es un gran negocio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si realmente queremos prevenir el delito, disminuir los índices delictivos, ¿qué tenemos que hacer? Justamente invertir la ecuación, invertir el mensaje. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el mensaje? El delito es un gran negocio, siempre se gana con el delito, porque siempre te quedas con el producto, con el beneficio del delito. Siempre gana el delincuente. Siempre logra su propósito. ¿Cuál es su propósito? Obtener o satisfacer su ánimo de lucro. Siempre gana. Eso tenemos, ese mensaje tenemos que invertirlo o revertirlo. De tal forma que el mensaje sea: el delito es una mala actividad. Se pierde con el delito. ¿Por qué? Porque si yo pienso obtener beneficios a través del delito, no lo pienses más, porque te detienen, te investigan, te sancionan y vas a perder no solo el producto del delito, sino muchas cosas más. Ese tiene que ser el mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Complementar el efecto preventivo de la pena privativa de libertad a través de la imposición de consecuencias patrimoniales para atacar directamente el ánimo de lucro.
de tal forma que se tenga que perseguir al producto del delito, que se tenga que perseguir al producto criminal, al patrimonio criminal, de tal forma que las investigaciones no estén orientadas únicamente a determinar la responsabilidad penal del imputado o del investigado, no, sino a investigar dónde se encuentra el patrimonio delictivo, el producto del delito, los efectos y ganancias del delito. Esa tiene que ser la orientación de la investigación. Ahora, ¿cómo se investiga? Hay una noticia criminis, empieza una investigación, ¿qué hace el fiscal? Establece su estrategia de investigación orientado ¿a qué? A acreditar la responsabilidad penal del imputado para imponerle la pena privativa de libertad. Punto. Y por eso es que para asegurar las consecuencias del delito, ¿qué cosa hace? Como está pensando solo en la pena privativa de libertad, también piensa solo en la prisión preventiva. Y por eso que tenemos una inflación de prisiones preventivas abundantes que han sido materia de crítica desde todos los sectores. Así no tiene que ser la investigación, la estrategia de investigación. Tiene que establecerse una estrategia orientada a investigar y a perseguir el producto del delito, es decir, los efectos y ganancias del delito. Y no solo eso, sino también a investigar el patrimonio del agente del delito y eventualmente del tercero civil. ¿Para qué? Para que respondan por las consecuencias patrimoniales del delito. ¿Cuáles son esas consecuencias patrimoniales del delito? Miren, le podemos imponer en primer lugar al delincuente la pena de multa, la pena de inhabilitación, el decomiso del patrimonio criminal, es decir, del producto del delito o efectos y ganancias del delito. La reparación civil y las costas procesales. Todas estas consecuencias patrimoniales tenemos que buscar imponerlas a través de la investigación, a través del proceso. Repito, ahora, ¿qué hace el fiscal? Establece su estrategia de investigación orientada a imponer la pena privativa de libertad y nada más que la pena privativa de libertad. Por eso es que para asegurarse de que imponga la pena, está pensando exclusivamente en la prisión preventiva. Cuando ya sabemos, ya lo vimos, de que en realidad con eso no se logra nada en términos de prevención, es decir, de utilidad o beneficio para la colectividad, para la sociedad. Fíjense que si evaluaríamos la rentabilidad de la actividad de la Administración de Justicia, la rentabilidad sería cero, porque no aporta nada en términos de prevención, no aporta nada útil, porque está mal orientada la investigación. Ya sabemos cuál es la causa del delito, cuál es el móvil, y no atacamos el móvil. Y no solo eso, sino que fíjense, las leyes sí establecen las consecuencias patrimoniales del delito. Sí establecen esto que estamos diciendo acá. Pero la formación de nuestros abogados, de nuestros fiscales y jueces es súper tradicional. Hay una formación conforme al siglo XVIII, XIX, y ya estamos en el XXI. El doctor Iván Paredes no me dejará mentir que hasta hace poco, inclusive hasta ahora, ¿cómo se forman los abogados, los jueces? Revisando las plantillas, revisando los modelos de resoluciones de dictámenes que existen en el despacho. Esos modelos se hicieron también revisando otros modelos y revisando otros y otros modelos. No hemos cambiado la forma de trabajar. Si ahora ya sabemos que el móvil del delito, la causa del delito es el patrimonio criminal, es el ánimo de lucro, tenemos que reformular la forma de investigar y la forma de imponer las consecuencias para lograr algún beneficio, algún efecto preventivo, alguna utilidad de la administración de justicia
penal para la sociedad. Actualmente no estamos obteniendo nada. Repito, el gran trabajo de jueces y fiscales, que es mandar a la cárcel a la gente, ¿qué genera? Mayor cantidad de delitos, porque esa persona sale avesada y muchas veces sale con su propia organización criminal desde los penales. Y más aún, muchas veces desde el penal está cometiendo los delitos. Entonces, ¿qué ganamos metiendo presas a la gente? Nada. El trabajo de jueces y fiscales, ¿qué aporta? Nada. Tenemos que reformular la investigación del delito, la sanción del delito. ¿Cómo? Imponiendo las consecuencias patrimoniales, porque estas consecuencias patrimoniales son las que van a atacar al móvil de lucro, las que van a privar al agente del delito del patrimonio delictivo. Y no solo lo van a privar del patrimonio delictivo, de lo que obtuvieron con el delito, del beneficio del delito, no solo eso, sino que también lo van a privar de su propio patrimonio que obtuvo lícitamente. ¿Por qué? Porque con la pena de multa se le priva de parte de su patrimonio al agente del delito. Con la reparación civil, obviamente, la reparación civil se paga con el patrimonio del delincuente, no con el producto del delito. Ya lo vamos a ver al detalle. Y las costas procesales también se pagan con el patrimonio lícitamente obtenido por el delincuente, no con el producto del delito. Entonces, mire, si nosotros en nuestra investigación, en nuestro proceso penal, logramos imponer las consecuencias patrimoniales del delito, nosotros vamos a lograr que realmente se ataque el móvil, la causa del delito. Y si atacamos la causa, tengan la plena seguridad que vamos a disminuir ostensiblemente la comisión de los delitos. ¿Por qué? Porque ahora todos cometen delitos porque es un gran negocio. Pero cuando constaten que con el delito se pierde, porque no solamente le descubren, le investigan el patrimonio del delito, es decir, los efectos y ganancias, el producto del delito, sino que además le hacen pagar una pena de multa, una reparación civil y unas costas procesales con su propio patrimonio obtenido lícitamente, el delincuente se va a dar cuenta que pierde, no solamente que deja de ganar, porque le quitan el beneficio, el producto del delito, sino que pierde su patrimonio porque tiene que pagar multa, reparación civil y costas procesales con sus propios bienes. Si eso se hace, el delincuente va a constatar de que con el delito se pierde. ¿Para qué me voy a arriesgar? Estoy bien, tengo más o menos 100,000 dólares. Si cometo el delito puedo tener 10 millones de dólares. Puede ser. Pero ¿qué pasa si me descubren? Me quitan inclusive mis 100,000 dólares. No solamente los 10 millones que son producto del delito, sino que además me quitan mis 100,000 dólares que los he obtenido con mi propio trabajo. Entonces, esa va a ser la verdadera consecuencia que pueda inhibir al agente del delito de seguir cometiendo los delitos. Por eso que es fundamental estudiar las consecuencias patrimoniales del delito. Y lamentablemente sobre esto prácticamente no se estudia. No hay cursos de consecuencias patrimoniales del delito. Libros hay poquísimos. Yo he escrito, creo, unos 3, 4 libros sobre consecuencias patrimoniales y creo que esos son los únicos, por lo menos los que se sustentan en una investigación razonada. Porque hay otros que siempre citan y citan, pero no es cierto. Y yo veo algunas sentencias que desarrollan mi propio pensamiento, pero no me citan a mí, sino citan a los que me han citado. Entonces,
¿Eso a qué conclusión me lleva? A que no se investiga y no se aplican las consecuencias patrimoniales del delito. Un libro importante también que trabaja esto es el doctor Prado Saldarriaga. Después, otros trabajos serios sobre esta materia no existe, cuando esta es la materia principal. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, primera conclusión. Tenemos que identificar cuál es el móvil del delito y hemos determinado que es el ánimo de lucro. Si ese es el móvil, si esa es la causa, si queremos realmente prevenir el delito, tenemos que atacar esa causa. ¿Cómo? Investigando y procesando al delincuente de una manera orientada a acreditar su responsabilidad, sí, pero sobre todo tenemos que elaborar una estrategia de investigación orientada a identificar el producto del delito y el patrimonio del delincuente. ¿Para qué? Para imponerle estas consecuencias, de tal forma que no haya una tentación para cometer delitos llevada por el ánimo de lucro. Que se sepa que con el delito se pierde y no se gana. Esa sería la medida efectiva para disuadir al agente delictivo de continuar o de cometer las actividades delictivas. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, en este momento, vamos a pasar a desarrollar estos puntos. La pena de multa, el decomiso, el pérdida de dominio, vamos a mencionarlo nomás un poco porque no nos va a alcanzar el tiempo, la reparación civil y las costas procesales. ¿Ok? Que esas son las consecuencias patrimoniales. Ok, pero miren, les adelantamos esto, pero de repente no nos alcanza el tiempo, adelantamos esto. Si nosotros queremos imponer las medidas, las consecuencias patrimoniales, tenemos que imponer las correspondientes medidas cautelares para asegurarnos de que estas medidas van a imponerse cuando concluya el proceso o la investigación. Así como cuando pensamos en imponer la prisión preventiva, para asegurarnos de que el agente delictivo no se fugue, imponemos la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario o de impedimento de salida del país, etc. ¿Para qué? Para evitar que se fugue y cuando concluya el proceso se le pueda imponer la pena privativa de libertad. Es decir, la prisión preventiva es una medida de aseguramiento o una medida con la cual se asegura que cuando concluya el proceso con la sentencia final, se pueda ejecutar esa sentencia. En esa sentencia se va a disponer la prisión, la pena privativa de libertad de la gente y muy bien, que no se burle la ejecución de la sentencia dándose a la fuga el procesado, sino que a través de la medida cautelar se asegure que la pena privativa de libertad de todas maneras se va a imponer. Muy bien, eso es la prisión preventiva. Pero si nosotros queremos imponer la pena de multa, el decomiso, la reparación civil, las costas procesales, que son consecuencias del delito al igual que la pena privativa de libertad, también tenemos que asegurarnos de que estas consecuencias patrimoniales se impongan, se materialicen una vez que el proceso concluya. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Así como se asegura la pena privativa de libertad con la prisión preventiva, que es su medida cautelar, así tenemos que imponer la medida cautelar real correspondiente para asegurar que se imponga la pena de multa, que se concrete el decomiso, que se pague la reparación civil y que se paguen las costas procesales. Por eso es que nuestro tema se llama consecuencias patrimoniales, que son estas consecuencias, y medidas cautelares reales que aseguren
que estas consecuencias patrimoniales realmente se impongan una vez que concluya el proceso. ¿Para qué? Para atacar la causa del delito. ¿Cuál causa? El ánimo de lucro. Para privarlo al agente delictivo del beneficio obtenido con el delito. ¿Ok? Entonces miren cómo se engarza consecuencias patrimoniales y medidas cautelares reales. Obviamente existe una serie de medidas cautelares personales orientadas a imponer las consecuencias personales al delincuente, pero eso no es nuestro tema de ahora. ¿Ok? Recuerden, esto es importante porque si nosotros, miren, estas son las consecuencias patrimoniales aplicables al delito, las consecuencias patrimoniales derivadas del delito. Muy bien. Pero estas consecuencias se tiene que solicitar en el proceso. El fiscal o el procurador o la parte civil tiene que solicitarlo, tiene que ejercitar la pretensión resarcitoria, la pretensión de decomiso o la pretensión punitiva de multa, etcétera, o la pretensión de costas procesales, se tiene que pedir en el proceso, en la investigación. Es decir, estas pretensiones, ya dije pretensión punitiva, pretensión resarcitoria, etcétera, se tienen que ejercitar en el proceso. Y para eso tenemos que saber, esto es muy importante, tenemos que saber que miren, en el proceso penal, ¿cuántas pretensiones pueden ejercitarse? Rapidito nomás. Primero, la pretensión punitiva. ¿Cuál es la pretensión punitiva? La que está orientada a que una vez que concluya la investigación y el proceso, acreditándose la responsabilidad penal del imputado, se imponga la pena. Pretensión punitiva orientada a la imposición de la pena. Pretensión asegurativa es para los casos de medidas de seguridad cometido por hecho cometido por inimputables. Eso no lo vamos a tratar. La pretensión resarcitoria, que está orientada a buscar la reparación del daño. La pretensión de decomiso, que está orientada a privar del producto del delito, es decir, de los efectos y ganancias del delito al delincuente. La pretensión de decomiso puede ejercitarse en el propio proceso penal a través de esta pretensión llamada de decomiso, o también puede ejercitarse a través de un proceso autónomo llamado de extinción de dominio. Antes se llamaba de pérdida de dominio, pero ahora con la modificación de la ley ya se llama de extinción de dominio. ¿Ok? Entonces, miren, pretensión punitiva orientada a que se imponga la pena, pretensión resarcitoria orientada a la reparación del daño, pretensión de decomiso orientada a que se prive del producto del delito al agente del mismo, y pretensión de pérdida de dominio, que es la misma pretensión de decomiso, pero que no se ejercita en el proceso penal, en la investigación penal, sino que se ejercita a través de una acción real patrimonial autónoma, en un proceso especial. ¿Cuándo opera la extinción de dominio? Cuando, por ejemplo, no se pueda iniciar el proceso penal o no se pueda continuar con el proceso penal. ¿Por qué no se puede iniciar el proceso penal? Digamos porque el sujeto tiene prerrogativa de antejuicio y el Congreso no le da paso. No se puede iniciar el proceso penal. Muy bien, pero iniciamos la acción de extinción de dominio para privarle del producto del delito. ¿No le podemos imponer pena? No, pero sí le quitamos el producto del delito a través de la acción o pretensión de extinción de dominio. ¿Ok? No se puede iniciar el proceso, pero sí la acción de extinción de dominio. ¿Cuándo más? Cuando no puede continuar. El sujeto se da la fuga, no puede hacerse el juicio oral y no puede haber condena.
no hay una sentencia, porque no hay condena en ausencia, ¿no es cierto? Hay excepciones, pero en general no hay condena en ausencia. Si no, no puede continuar el proceso penal, muy bien, no te podemos poner la pena, porque estás prófugo, pero a través de la extinción de dominio te quitamos el producto del delito. O también, por ejemplo, cuando el delito ha prescrito, ya no puedes iniciar una investigación penal, un proceso penal, pero sí le inicias una acción de extinción de dominio para quitarle el producto del delito. ¿Ok? En esos casos opera la pérdida o la extinción de dominio. Hay otros casos también que en este momento no es el tema, ¿no es cierto? Pero ustedes sepan, ya, en general, que la pretensión o la acción de extinción de dominio es la misma pretensión de decomiso. La única diferencia es que el decomiso se ejercita en el propio proceso penal y la extinción de dominio se ejercita a través de un proceso autónomo, de una acción real patrimonial autónoma. ¿Ok? La pretensión contra la persona jurídica, que está orientada ¿a qué? A imponerle la consecuencia accesoria, que lo llama, pero en realidad es una medida administrativa a la persona jurídica. Es una medida administrativa que se le impone a la persona jurídica en sede penal. Ese es un tema de gran discusión, hay libros y libros sobre esa materia, pero en realidad las consecuencias aplicables a las personas jurídicas son medidas administrativas. ¿Cuál es la diferencia con las sanciones administrativas en general? Que las sanciones administrativas se imponen en sede administrativa y las consecuencias, las medidas preventivas contra las personas jurídicas se imponen en el proceso penal, pero en esencia son la misma. Y miren, ¿cuáles son esas medidas? Por ejemplo, la suspensión de funciones de la persona jurídica, la pérdida de su licencia o la suspensión de su licencia. Esas son medidas preventivas aplicables en sede penal a la persona jurídica. Son las mismas que se aplica en sede administrativa, en proceso disciplinario, en proceso administrativo, quiero decir. Se le puede imponer la pena de muerte a la persona jurídica en sede penal cuando se ordena la disolución y liquidación de la persona jurídica. Esa misma medida se puede dictar en un proceso administrativo. Se le puede imponer una multa a la persona jurídica como medida preventiva en el proceso penal. Esa misma medida se aplica en sede administrativa. Por eso es que todo este tumulto que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es parte de una falacia y sobre todo de una visión unilateral del fenómeno. Todo penalista cree que a través del derecho penal se pueden resolver todos los problemas que se dan en la sociedad, y eso no es cierto. El derecho penal o el sistema penal es solamente una pequeña esfera del orden jurídico. Y hay otras esferas adicionales que también resuelven problemas y que pueden resolverlo con mayor eficacia. Pero como nuestros penalistas en gran medida solo conocen derecho penal, entonces quieren resolver todo con derecho penal. Si supieran bien derecho administrativo, dirían, ah, no, mejor se resuelve esto en sede administrativa y no estarían discutiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fíjense, en derechos, en el ámbito civil y penal es más sencillo. La reparación civil, ¿ya? La reparación civil, acá, la pretensión resarcitoria, también es de naturaleza civil, al igual que las obligaciones propias del ámbito civil. Todas. Son de naturaleza civil, particular, privado. La acción resarcitoria, o si quieren, la reparación civil, repito, es de naturaleza civil. Y el artículo 101 de nuestro Código Penal, ¿qué nos dice?
que debemos aplicar el Código Civil para efectos de determinar la reparación civil. Con lo cual reconoce que la reparación civil es de naturaleza privada, particular, propia del derecho civil. Muy bien, pero se determina en sede penal. Y por eso no se cambia la naturaleza de la reparación civil para decir que tiene naturaleza penal. Nadie está, o bueno, hay algunos también, ¿no? Hay algunos también, a propósito del doctor Julio Rodríguez, un abogado muy conocido en nuestro medio, él escribió un libro, y es su tesis en la Universidad de Barcelona, creo de Salamanca, no recuerdo bien, que es la reparación civil como sanción jurídico-penal. ¿Ya? Pretendía, o pretenden algunos también, que la reparación civil tenga naturaleza penal. Obviamente, esa tesis, aun cuando lo han sostenido algunos penalistas connotados, no ha sido aceptada y ha sido rechazada categóricamente. Acá en nuestro medio, el Tribunal Constitucional, desconociendo totalmente todas las categorías jurídicas, sacó una resolución del TC en que decía que la reparación civil tiene naturaleza penal. Obviamente nadie le dio importancia y más bien lo criticaron totalmente, y ni así se asumió que la reparación civil tenga naturaleza penal. ¿Por qué? Porque es claro que tiene naturaleza civil. Es más, se llama reparación civil. Y el Código Penal nos dice que para efectos de la determinación y todas las consecuencias propias de la reparación civil, se aplica el Código Civil. ¿Qué más? Muy bien, eso está casi claro. Pero en cuanto a las medidas preventivas aplicables a las personas jurídicas que son de contenido administrativo, todavía se discute. ¿Por qué? Porque aparecen algunos penalistas con una formación unilateral, como ya lo dije, no tienen una formación integral del ordenamiento jurídico, conocen solamente derecho penal. Entonces, estos penalistas creen que la responsabilidad de las personas jurídicas se debe resolver como la responsabilidad de las personas naturales a través del sistema penal. Cuando tenemos la responsabilidad administrativa ejercitada en sede administrativa que resuelve óptimamente esta problemática. Por eso no tendríamos que estar discutiendo de responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero bueno, eso está ahí, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿qué habíamos dicho? Que la pretensión punitiva es para imponer la pena, para buscar que se imponga la pena. La pretensión resarcitoria para buscar la reparación civil. La pretensión de decomiso para buscar privar al agente del delito del producto del delito. La pretensión contra las personas jurídicas orientada a imponer la medida preventiva a las personas jurídicas, que como ya dije, son consecuencias administrativas, de naturaleza administrativa. La pretensión de nulidad, miren, esto es un interesante. La pretensión de nulidad de acto jurídico, ¿a qué se refiere? Cuando, por ejemplo, el delincuente o el investigado o el imputado dispone o transfiere todos sus bienes para evitar, para burlar el pago de la reparación civil. ¿Qué se hace ahí? En el propio proceso penal se ejercita la pretensión de nulidad de acto jurídico, nulidad de acto de transferencia de los bienes para que se anulen esas transferencias y se pueda embargar para pagar la reparación civil. Esa es una pretensión de nulidad que se aplica, que se ejercita en el propio proceso penal. Muy bien. También se ejercita la pretensión de nulidad cuando el agente del delito transfiere el producto del delito, es decir, los efectos y ganancias del delito. Cuando los transfiere, ¿qué hacemos? En el propio proceso penal pedimos la nulidad de esas transferencias y de arranque las incautamos, como vamos a ver
más adelante. Ok, esa es otra pretensión de nulidad. Pretensión de alimentos, eso no hay mucho tiempo para, pero sepan ustedes que en el propio proceso penal se ejercita la pretensión de alimentos, la pretensión de filiación, es decir, la declaración extramatrimonial de la paternidad se puede hacer en el propio proceso penal. Es decir, esa pretensión de filiación se puede ejercitar en el propio proceso penal. Y las pretensiones urgentes, que son las medidas cautelares, etcétera, que lo vamos a ver al final. Muy bien, entonces miren, para aplicar estas consecuencias patrimoniales, multa, decomiso, reparación civil, costas, etcétera, tenemos que ejercitar la pretensión. ¿Dónde? En el proceso penal. Todas estas pretensiones pueden ejercitarse en el propio proceso penal. El juez no la va a resolver de oficio, sino que el fiscal, el procurador, el agraviado, tiene que ejercitarlo en el proceso penal a fin de que el juez la ampare, la disponga y la ordene que se cumpla. ¿Ok? Y claro, una vez que ejercitamos la pretensión punitiva, por ejemplo, vamos a suponer que el delito tiene pena de multa. ¿Ya? ¿Tiene pena privativa de libertad? Sí. ¿Puedo pedir la prisión preventiva? Seguro, no hay problema. Pero si también tiene pena de multa, si puedo pedir la prisión preventiva es porque hay prueba, elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad del imputado. Hay elementos suficientes que nos llevan a la convicción de que se va a imponer la pena privativa de libertad y por eso es que solicitamos, ejercitamos la prisión preventiva como medida cautelar para asegurar la imposición de la pena privativa de libertad. Muy bien, pero si tiene pena de multa, también tenemos que solicitar o ejercitar la medida cautelar asegurativa para que cuando concluya el proceso se pueda materializar esa pena de multa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar el embargo de los bienes del imputado para asegurar que se cumpla la pena de multa. Eso es lo que nunca se hace. Nunca se hace. Está en el código, está en la ley, pero como ya dije, nuestros operadores jurídicos procesales están formados conforme al siglo XIX, XVIII, XIX, XX y se han olvidado que están en el siglo XXI. Siguen trabajando con modelos de siglos atrás. Con el nuevo código procesal creen que han evolucionado, pero están haciendo lo mismo. Están orientados a imponer la pena privativa de libertad exclusivamente y a imponer la prisión preventiva. Para nada recurren a las consecuencias patrimoniales. Y fíjense, esto lo voy a repetir porque ya lo dije la vez pasada, esto ha quedado claramente determinado en los casos de estas mega corrupción, del caso Odebrecht, etcétera, ¿no es cierto? En donde cientos de miles de millones de producto del delito que estaba en poder del Estado no le han incautado, no le han quitado a los delincuentes. Y por el contrario, le han facilitado que lo saque del país. Por eso es que siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que esos fiscales son traidores a la patria y que deben estar presos. Y lamentablemente los medios de información que son de propiedad de los cómplices de las mismas empresas y que son de propiedad de los propios investigados, estos medios de prensa los levantan a estos fiscales traidores a la patria, como lo digo, y la gente cree que son los grandes fiscales. Incluso he visto una página, yo apoyo al fiscal José Domingo. Oiga, yo apoyaría para que se vaya a la cárcel por toda la plata que le ha regalado a Odebrecht y a las demás empresas. Pero así les han engañado. No digo nos han engañado, porque a mí no.
Pero a todos ustedes, o a la gran mayoría de ustedes les han engañado y creen que son los grandes fiscales, cuando esos fiscales han permitido que todo lo que nos han robado, o gran parte de lo que nos habían robado, que estaba acá y que lo tenía, estaba en poder del Estado, le devuelvan a estos delincuentes de estas empresas brasileñas y algunas empresas peruanas. ¿Por qué? Porque justamente estos señores no tienen clara la idea de que realmente, si queremos prevenir el delito, tenemos que imponer las consecuencias patrimoniales. Tenemos que materializar el decomiso. Tenemos que generar la reparación civil. Estos no tienen ni idea. Claro que probablemente por ahí hay algunas actuaciones dolosas que en algún momento se tendrán que investigar, pero de momento, lo que tenían que hacer era imponer las consecuencias patrimoniales. Y lamentablemente, nada de eso han hecho, y por eso que los delincuentes brasileños están que nos sacan la lengua, que se matan de la risa, porque nos han tomado el pelo. Fíjense el mensaje en este caso. Se sanciona solo a los funcionarios, pero el funcionario público, de estos 100.000 millones de que nos ha robado Odebrecht, el funcionario público se habrá quedado pues con 50 millones, o póngase con 100 millones. De todo lo que nos han robado, 100.000 millones, se habrán quedado 100 millones en los funcionarios públicos. Y acá sancionamos solo al funcionario. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que las empresas sepan que no les va a pasar nada y que sigan corrompiendo a los funcionarios, que sigan manejando delictivamente la economía del país porque saben que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si al final lo descubren, se someten a colaboración eficaz, dicen cuál es el funcionario, no lo señalan al más grande, sino al chiquito, y con eso les perdonan todo y ya no les decomisan nada. Entonces, fíjense cómo estamos investigando de una manera pésima, que no nos da ningún resultado, y encima nos hacen creer que sí. A nuestros fiscales ignorantes y analfabetos los pintan como los héroes de la jornada, como los grandes juristas, cuando de juristas no saben ni la O, no tienen ni la menor idea. Por ejemplo, uno de ellos dijo que hay que prescindir del principio de legalidad y hay que ceñirse por la legitimidad. Oiga, ¿qué está diciendo? Este es un animal. ¿Se dan cuenta? Pero así están las cosas y no es culpa de ellos únicamente, sino de nuestra formación, que tradicionalmente está orientada a imponer la pena privativa de libertad y se olvida de las demás consecuencias. Pero acá estamos trabajando precisamente eso. Entonces, muy bien, esas consecuencias tenemos que imponerlas. Y además, recuerden, vamos a ejercitar, vamos a buscar que se impongan esas consecuencias patrimoniales, sí, pero también tenemos que buscar asegurar que se cumpla. ¿Cómo? A través de las medidas cautelares, como vamos a ver enseguida. Entonces, pasemos a ver el decomiso de frente ya. El decomiso. Esa es la más importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, el delincuente comete el delito porque quiere obtener beneficios. Y entonces, como comete el delito, obtiene el beneficio, y aun cuando lo investiguen no pasa nada porque se queda con el producto del delito, entonces comete los delitos con garantía. El delito es un gran negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En todos los casos, buscar el decomiso. ¿Qué cosa es el decomiso? Es la pérdida de los efectos, ganancias, instrumentos y objetos del delito u otros bienes establecidos por ley, como lo vamos a ver, y su correlativo traslado directo e inmediato de la titularidad a favor del Estado, dispuesto por autoridad jurisdiccional mediante un debido proceso. Ok. Más sencillo. ¿Qué cosa es el decomiso? Es la pérdida de los efectos y ganancias del
delito por parte del delincuente o eventuales terceros y su traslado inmediato y directo a la titularidad del Estado. ¿Ok? Y fíjense, eso es posible. Veamos esto, retrocedamos y veamos el derecho de propiedad o dominio y el patrimonio criminal. Eso es posible, ¿por qué? Porque el delincuente no tiene ningún derecho real sobre el producto del delito. No tiene una posesión válida, no tiene derecho de propiedad, no tiene ningún derecho real sobre el producto del delito. ¿Por qué? Recuerden ustedes, los derechos reales se obtienen a través de medios o de actos lícitos, no contraviniendo el derecho. ¿Cómo obtengo la propiedad o cómo se transfiere la propiedad? A través de la compraventa, de la permuta, de la donación, de la dación en pago, de la adjudicación cuando se trata de bienes del Estado y otros casos. Pero miren, todos estos casos son actos conforme a derecho. Nunca se obtiene derecho real alguno o derecho de propiedad a través de un acto ilícito y menos a través del delito. Y en consecuencia, si bien es cierto que el agente del delito de facto o de hecho entra en posesión o en tenencia del producto del delito, de los activos provenientes del delito, de los bienes provenientes del delito, no tiene ningún derecho real sobre ellos. Por eso es que le podemos quitar sin ningún problema. Algunos habían dicho que cuando se habló de la ley de extinción de dominio, y recuerden que la extinción de dominio es la misma pretensión de decomiso fuera del proceso penal, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? Cuando salió la ley de pérdida de dominio, ¿qué dijeron? Muchos civilistas, que obviamente no conocen penal, también desde una manera unilateral querían resolver todos los problemas a través del derecho civil, cosa que tampoco es correcta, porque el ordenamiento jurídico es integral. Todas las normas se aplican para resolver los problemas, los conflictos. Entonces, ¿qué dijeron los civilistas? Que no se puede extinguir el dominio del delincuente sobre el producto del delito, porque de esa manera se estaría afectando el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que establece que la propiedad es inviolable. Y aparentemente se asustaron los congresistas que dieron marcha atrás. Pero estaban totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque es cierto, el artículo 70 de la Constitución dice que no se puede afectar el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Es cierto, salvo determinadas excepciones. Pero no estábamos ante el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad se obtiene solo a través de hechos lícitos, no a través del delito, nunca a través del delito. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Hay simplemente una situación fáctica, una relación fáctica del delincuente con el producto del delito, una relación fáctica antijurídica que se debe poner fin a través del decomiso. Y en consecuencia, por eso decíamos patrimonio, derecho de propiedad y decomiso. ¿Por qué? Porque podemos decomisar el producto del delito sin ningún problema, porque sobre ese producto del delito, el agente del mismo no tiene ningún derecho de propiedad, ningún derecho real en general. Y por eso le quitamos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, miren, por el decomiso se traslada la titularidad, o mejor dicho, el Estado asume la titularidad del bien producto del delito, del bien objeto del delito. ¿Por qué? Porque el agente del delito no tenía ningún derecho de propiedad. No podemos decir que se trasladó el derecho de propiedad del agente del delito al Estado, no, porque el agente del delito no tenía ningún derecho de propiedad y en consecuencia no podemos trasladar algo que no existe. ¿Ok? Muy bien. Ese es el decomiso. Y acá mismo dice, miren,
puede disponerse en el proceso penal o en un proceso aparte a través de la acción real autónoma llamada de privación de dominio. Extinción de dominio es ahora, como ya les dije. Ese es el decomiso. Hay que diferenciar al decomiso de la incautación, porque muchos lo han confundido. Inclusive unos autores españoles traduciendo el Código Penal alemán hablan del decomiso como sinónimo de incautación. Miren, hasta los españoles se equivocan totalmente. La incautación, ¿qué cosa es? Es la medida cautelar, totalmente procesal, instrumental, que se dicta para asegurar el decomiso. Así como se dicta el embargo, que es la medida cautelar, para asegurar el pago de la reparación civil, así se dicta la incautación para asegurar el decomiso. El decomiso es una consecuencia sustantiva, así como la pena, así como la reparación civil, una consecuencia de derecho penal. La incautación es de derecho procesal penal, instrumental, cautelar. ¿Ok? Muy bien. Bienes sobre los cuales procede el decomiso, sobre instrumentos, efectos, ganancias, objetos del delito, etc. Vamos a pasar rápido, no tenemos mucho tiempo. Los tipos de decomiso. Esto es muy importante. Mira, hay decomiso de instrumentos del delito, decomiso de efectos del delito, decomiso de ganancias del delito, de objeto del delito, decomiso por valor equivalente, decomiso de bienes de origen lícito mezclados con los bienes de origen delictivo, decomiso de bienes intrínsecamente delictivos y decomiso de bienes fuera del comercio. De bienes fuera del comercio, ahí está. Decomiso de instrumentos del delito. ¿Qué cosas son los instrumentos del delito? Son los medios con los cuales se comete el delito. Pero nosotros estamos pensando siempre en que el instrumento del delito es un cuchillo, una navaja, una pistola. Eso sí, pues, pero eso son lo que menos importa. Fíjense, medios, instrumentos del delito, por ejemplo, puede ser un inmueble donde se almacena la droga. Instrumento del delito es ese inmueble, porque es el medio en el cual se acopia la droga. Y eso tenemos que decomisarlo en su condición de instrumento del delito. De instrumento puede ser un vehículo. Por ejemplo, estás trasladando mercancía de contrabando a través de la frontera con Bolivia en un tráiler. El tráiler es instrumento del delito y se decomisa como instrumento del delito. Salvo que el instrumento, en este caso, el camión, pertenezca a un tercero y el tercero no haya autorizado la utilización del camión en la comisión del delito. Salvo ahí no podemos incautarlo, no podemos decomisarlo. Pero fíjense acá, sobre el instrumento del delito hay un titular sobre el bien. Hay un derecho real de propiedad. Ese inmueble donde acopiaban la droga, que almacenaban droga, ese tenía algún titular previo. Ese camión que trasladan la mercancía de contrabando tiene algún titular. Si ese titular permitió que se traslade la mercancía de contrabando, se decomisa sin ningún problema. ¿Ok? Recuerden que acá existe un derecho de propiedad sobre el instrumento. Por eso que si estamos en posesión, el instrumento se decomisa, ¿cierto? Pero si estamos en posesión de ese instrumento, no cometemos delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque ese instrumento no tiene origen delictivo. En cambio, si estamos en posesión de un efecto del delito, sí cometemos lavado de activos porque ese efecto del delito tiene su origen en una actividad criminal previa. Fíjense, es una diferencia enorme.
Por eso hay que diferenciar instrumentos de efectos. Acá estamos hablando del instrumento del delito. ¿Qué cosa es el instrumento? El medio que se utiliza o con el cual se comete el delito. Y en tal condición se decomisa, aun cuando sea de un tercero respecto al que comete el delito. ¿Por qué? Porque éste ha permitido que se utilice el instrumento para cometer el delito. ¿Ok? Decomiso de efectos del delito. ¿Qué cosa es el efecto del delito? Son los bienes producidos por el delito. Tienen como causa de su existencia a la comisión del delito. Si no se hubiese cometido el delito, ese bien no existiría, por lo menos en posesión del delincuente. Por ejemplo, yo soy traficante de drogas y entrego 100 kilos de droga y me entregan a mí $1.000.000. Si yo no hubiese cometido el delito, si no hubiese transferido la droga, no tendría el dinero en mi poder. En consecuencia, ese dinero en mi poder ha sido producido por el delito, es producto del delito. Este dinero proviene del delito. ¿Ok? Por eso yo no tengo ningún derecho de propiedad sobre ese dinero. Ese no es mi dinero. Por eso es que me decomisan sin ningún problema. Es producto del delito. Y yo no tengo derechos de propiedad a través de la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué me quitan? Porque es producto del delito y como ya dijimos, en este caso, la relación fáctica existente entre mi persona, delincuente, y el $1.000.000 es una relación antijurídica que hay que ponerle fin a través del decomiso. Porque además ese hecho puede generar, como ya vimos, efectos perniciosos, como por ejemplo ser utilizado en la multiplicación del delito, en la corrupción o en el lavado de activos. Es un riesgo que ese producto del delito esté en poder del delincuente. ¿Por qué? Porque este va a generar efectos perniciosos. Repito, multiplicar el delito, corrupción, impunidad o lavado de activos. Es grave que el producto del delito esté en poder del delincuente. Por eso hay que decomisarlo de todas maneras. Ganancias del delito. Mire, esto es más difícil de explicarlo, pero el ejemplo es clarísimo. Yo obtengo $1.000.000 a través de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas cuando entregué los 100 kilos de droga. Muy bien. Ese $1.000.000 es efecto del delito. Tiene un origen directo e inmediato en el delito. Las ganancias, por el contrario, son efectos mediatos. Por ejemplo, ese $1.000.000 yo lo pongo a plazo fijo y en un año tengo $100.000 de interés. Muy bien. Esos $100.000 de intereses son ganancias del delito. Ambos son efectos. Unos son efectos directos y los otros son efectos indirectos o mediatos, las ganancias. Pero la ley lo diferencia, entonces los efectos son el producto directo y las ganancias son el producto indirecto. Normalmente las ganancias se obtienen a través de la realización de determinados actos jurídicos aparentemente lícitos sobre el producto del delito, sobre los efectos del delito. Por eso la ganancia es efecto indirecto o efecto mediato. Pero ambos, efectos y ganancias, se decomisan todo y sin ningún problema. Decomiso de objeto del delito. Acá sí hay es más complejo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el objeto del delito? El objeto del delito es el bien activo o derecho sobre el cual recae la acción delictiva. Por ejemplo, al doctor Iván Paredes le hurtan su camioneta.
¿Cuál es el objeto del delito? El objeto del delito es su camioneta. Muy bien. Una vez que se encuentra la camioneta hurtada, ¿lo decomisamos? No. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente la recuperamos y le entregamos al doctor Iván. No se decomisa el objeto del delito en general. Solamente se decomisa el objeto del delito cuando se trate de delitos de lavado de activos, de delitos de financiamiento del terrorismo o de bienes intrínsecamente delictivos. Por ejemplo, si yo estoy en posesión del $1.000.000 que obtuve o a través del tráfico ilícito de drogas, ¿no es cierto? Ese es efecto del delito. Muy bien. Pero es efecto del delito de tráfico ilícito de drogas. Pero también es objeto del delito de lavado. Porque ¿qué estoy haciendo? Tratando de legitimar ese $1.000.000 al introducirlo en el sistema económico lícito, en el mercado lícito. Entonces, ese $1.000.000 que estoy tratando de lavarlos, que estoy tratando de introducirlo en el sistema bancario, es objeto del delito de lavado de activos. Ahí sí se debe decomisar el objeto del delito. Y también, si estoy en posesión de dinero para financiar el terrorismo, también ese dinero es objeto del delito y se tiene que decomisar ese objeto del delito. Pero como ven, y también si me encuentran con droga, el objeto del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿cuál es? La droga. Pero ese es un bien intrínsecamente delictivo. ¿Qué significa que sea intrínsecamente delictivo? Significa que por naturaleza, que en esencia, ese bien no tiene un tráfico lícito, no circula lícitamente. No se reconoce derecho sobre ese bien. No hay derecho de propiedad sobre la droga. Siempre dicen los policías, los fiscales, la droga pertenecía a tal fulano. No. O la droga propiedad de tal fulano. No. No era propiedad de nadie porque no se reconoce derechos reales sobre bienes que son por naturaleza delictivos, intrínsecamente delictivos. Entonces, miren, conclusión, el objeto del delito en general no se decomisa. ¿Por qué? Porque sobre el objeto del delito en general existe un titular, como por ejemplo del vehículo robado, el dueño es el titular y cuando encontramos el vehículo tenemos que entregarle a su titular. En general, el objeto del delito no se decomisa, excepto en el delito de lavado de activos, en el delito de financiamiento del terrorismo y cuando se trate de objetos del delito intrínsecamente delictivos. Solo ahí. ¿Ok? Decomiso por valor equivalente. Esto también se explica con un ejemplo. Supongamos que el $1.000.000 que yo obtuve del tráfico ilícito de drogas ya lo gasté, ya lo transferí o lo tengo oculto. No me pueden decomisar, no me pueden incautar porque lo tengo desaparecido. Muy bien, pero tengo una casa que vale $1.000.000 también. Y esa casa lo obtuve lícitamente, es más, lo obtuve por herencia. Totalmente lícito. Entonces, ¿qué me dicen? Ah, eres vivo. Tienes oculto el $1.000.000 que lo obtuviste del tráfico ilícito de drogas y que es efecto del delito y que te tendría que decomisar. Pero no te puedo decomisar, bueno, lo tienes oculto. Allá, no seas vivo. En compensación, te decomiso tu casa, que también vale, que lo has obtenido lícitamente, que eres titular, pero también vale $1.000.000 y por eso en compensación te decomiso la casa que no tiene origen delictivo, que no debería ser decomisado, pero como mantengo oculto el producto del delito, me decomisa mi bien lícito. Punto. Irma, estoy en una conferencia. ¿Se da cuenta? Entonces, miren, ese es el decomiso por valor equivalente y es muy importante
Por eso que cuando en el fiscal del caso Odebrecht, cuando el primer fiscal vino a consultarme cómo debería ser, yo le dije, decomisa todo, mejor dicho, incauta todo los bienes de Odebrecht y demás consorciadas. ¿Por qué? Y me dice, pero es que mira, en realidad todo no es producto del delito, me dice, y entonces no lo podría decomisar. Efectivamente, le digo, todo no es producto del delito, todo no es efectos y ganancias, pero estos señores han obtenido ganancias ilícitas por más de 100.000 millones de dólares, de soles. ¿Cuánto tienes acá? No tienes más de 60.000 millones de soles en todos los bienes que tienen en el país. Entonces, algunos serán producto del delito y a los otros los decomisas por valor equivalente, pero decomísale todo. ¿Por qué? Lo que se han gastado, lo que se han llevado, las ganancias ilícitas que las mantienen ocultas, en compensación le decomisamos los otros bienes que son de su titularidad, que no son producto del delito, pero que por valor equivalente le decomisamos. ¿Se dan cuenta? Es importante esta figura. Muy bien. Fíjense, algunos cuestionaron ese tipo de decomiso, pero ese está en todas las leyes del derecho comparado. En el 127 del Código Penal español, en el 74C del Código Penal alemán, en la Convención de Estrasburgo, Palermo, etc. En el Perú, fíjense, estaba en el artículo 66 del Código Penal del 24. El código del 24 era un código perfecto. El código del 91 no le llega ni a los pies al del 24. Y fíjense, era del 24. Y lo hizo, creo que solo una sola persona. En cambio, del 91 lo han hecho varias comisiones. Y bueno, ahora ya estaba en la ley de pérdida de dominio y está en el artículo 102. En esto aportamos nosotros para que se modifique el artículo 102 del Código Penal y felizmente está el decomiso por valor equivalente. Decomiso de bienes de origen lícito mezclados con origen delictivo. Ya qué rápido se va el tiempo. Creo que medidas cautelares otra vez no vamos a hacer. Lo dejaremos para la próxima, doctor Iván, las medidas cautelares. Porque ahora sí así hicimos, vamos a terminar las consecuencias patrimoniales. ¿Ya? Pero nos quedarían las medidas cautelares. Bueno, decomiso por bienes de origen lícito mezclados con los de origen delictivo. Un ejemplo también clarísimo, porque así a veces no se entiende mucho. Ese $1.000.000 que yo obtuve del tráfico ilícito de drogas, yo le digo al doctor Iván, mira, hay que hacer un negocio, ponemos esta empresa, tú también pon $1.000.000. Él sabe que yo he obtenido el $1.000.000 del tráfico ilícito de drogas. Es decir, mi millón tiene origen delictivo. Es efecto y ganancia del delito. El doctor Iván sabe eso. Muy bien. Y él pone su millón como para ocultar mi millón ilícito y en la empresa, en el negocio, ya le damos una apariencia lícita. En este caso, el doctor Iván, el millón que pone el doctor Iván, que es totalmente lícito porque lo ha obtenido a través de su ejercicio profesional, que es muy exitoso, dígase de paso, su millón es lícito, pero se utilizó ese millón para lavar mi millón que proviene del narcotráfico. Entonces, ese millón del doctor Iván prácticamente es un instrumento del delito. ¿De qué delito? De lavado de activos. Porque se está tratando de lavar mi millón ilícito, delictivo, a través de la mezcla en un negocio, en una empresa, con el millón lícito del doctor Iván. Entonces, miren, se decomisa todo. Mi millón, porque tiene origen delictivo, tráfico ilícito de drogas, y el millón del doctor Iván, porque se está utilizando como instrumento del delito de lavado de activos para encubrir el origen delictivo de mi millón. Entonces, miren,
cómo se decomisa los bienes de origen lícito mezclados con los de origen delictivo. ¿Ok? Decomiso de bienes intrínsecamente delictivos, ya vimos qué cosa es eso, ¿no es cierto? Los intrínsecos, pero rapidito lo leemos. En esencia, estos son perniciosos o peligrosos para la sociedad. Por ello, no se reconoce sobre estos bienes intrínsecamente delictivos derecho alguno. Ni siquiera el Estado puede adquirir derechos sobre ellos. Por eso su decomiso se realiza con fines de destrucción. Se los decomisa para destruirlos, para incinerarlos. Por razones de seguridad, de protección de la salud pública o del medio ambiente, el ordenamiento jurídico los afecta a través del decomiso, por su peligrosidad objetiva. Por ejemplo, alimentos adulterados, etc. ¿No es cierto? En estos casos, miren, bueno, no hemos tratado todavía las medidas, mejor no nos confundimos con esto. Decomiso de bienes fuera del comercio. Este es igual, más o menos. Situación del tercero adquirente. Esto tenemos que ver. Es importante esta figura. Miren. ¿Qué pasa si el tercero adquiere el producto del delito? Es decir, los efectos y ganancias del delito. Yo transfiero a un tercero el producto del delito. Si ese tercero sabe que esos bienes que le transfiero, que esos activos que le transfiero tienen origen delictivo, le decomisamos al tercero sin ningún problema. Y además, le imputamos delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque ha participado en una transferencia de bienes, de mi parte, de bienes de origen delictivo. Y por tanto, ha participado en un delito de lavado de activos. Y además, obviamente, le decomisamos o le incautamos los bienes que ha adquirido de mi parte. Ahora, ¿qué pasa si él no conocía el origen delictivo? Si es que actuó a título gratuito, si se trató de una donación, vamos a suponer que yo le dono un yate a Carla Juliet Zapata. Le dono un yate. Ella no sabía que le he comprado el yate con el producto del delito. No hay lavado de activos porque no sabía el origen delictivo, ¿cierto? Pero sí le quitamos, le decomisamos el yate. ¿Por qué? Porque no podemos permitir el enriquecimiento indebido a través del producto del delito de ninguna persona. Pero ¿qué pasa si Carlita sabía que yo había comprado el yate con el producto del narcotráfico? Además de que le decomisamos, le imputamos lavado de activos y la metemos presa. Punto. ¿Se da cuenta? Esa es la situación del tercero adquirente respecto al producto del delito, es decir, a los efectos y ganancias del delito. Si se tratara de instrumentos del delito y le hemos transferido al tercero, eso sí es válido. No hay problema. Si se tratara de decomiso por valor equivalente, yo le transfiero mi bien a un tercero, pues ni hablar, es válido, porque no tiene origen delictivo. Ahora, ¿qué pasa si yo le transferí el yate a Carlita? Lo compré con bienes producto del narcotráfico, ¿cierto? Pero ella me pagó, ella me dio la contraprestación y además no conocía el origen del dinero. En ese caso, si actuó a título oneroso y de buena fe, no conocía el origen del dinero, tiene título firme. Nadie puede cuestionar esa transferencia y nadie puede reclamarle el yate a Carlita. Punto. Pero ¿qué pasa si actuó a título oneroso? Es decir, me compró el yate. Sí,
actuó a título oneroso. Hay contraprestación, pero sabía del origen delictivo del dinero con el cual compré el yate, también está en lavado de activos y también le decomisamos. Esa es la situación del tercero adquirente. Hay otros supuestos, pero bueno, con estos creo que es suficiente. Ahora, situación de los sucesores. Esto también es importante porque de repente ustedes heredan bienes o una masa hereditaria importante de un presunto delincuente y pueden verse comprometidos. Porque, ¿qué sucede? Mire, si yo soy un narcotraficante, he ganado $1 millón, como ya lo dije, y mi hijo sabe que soy narcotraficante y que ese dinero lo he obtenido del narcotráfico. He comprado un carro, tengo una casa, un inmueble, etc. Ya. Si él sabe el origen de esos bienes y entra en posesión de la herencia, él está cometiendo lavado de activos. ¿Por qué? Porque está en posesión de bienes de origen delictivo, conociendo su origen. Punto. Entonces tengan cuidado cuando ustedes hereden bienes importantes. Tienen que averiguar el origen. ¿Qué tendría que haber hecho mi hijo en ese caso? Poner a disposición de la autoridad el patrimonio que yo he dejado para no entrar en lavado de activos. Y obviamente le decomisan, pues, todos los bienes, ¿no es cierto? Entonces, miren, la cuestión es sencilla, pero no sabemos hacerlo. Esto que les estoy diciendo tendría que decomisarse a cada rato, pero no pasa nada, porque está la ley, lo establece la ley en forma expresa y categórica, pero nuestros fiscales, nuestra policía todavía no se ha dado por enterada. Vamos a notificarlos por carta notarial para que se enteren de la existencia de esas leyes. ¿Ya? Prescripción de la acción de decomiso, bueno, eso era relativo cuando estaba en vigencia la ley de pérdida de dominio que establecía 20 años, pero como esta ley ya se derogó porque ahora está en vigente la ley de extinción de dominio, que es el decreto legislativo 1373, ya no cabe hablar de prescripción del decomiso porque siempre será imprescriptible, tal como establece el artículo 927 sobre la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. ¿Ok? Código Civil es esto, ¿eh? Medidas cautelares. Bueno, me dijeron 1:15, ya me he pasado un cuarto. Y para no dejarlo a medias esto, creo que nos quedamos ahí. De repente más adelante hacemos, doctor, me comprometo a hacer las medidas cautelares reales en una, ya se fue el doctor Iván, ¿no? En una próxima conversación. De momento, decía doctor Iván que podemos hacer quizás en lo sucesivo las medidas cautelares reales, como esto también es amplio, en Claro. unos 10, 15 minutos o 5, tal vez no sea suficiente, porque lamentablemente estos son temas interesantes que hay que hacerlos con cierto detalle también. No podemos pasar porque si no, no se entiende mucho. Entonces, de momento, hemos desarrollado las consecuencias patrimoniales. Obviamente, la reparación civil también ha quedado más o menos pendiente. La multa, todo eso ya hemos visto. Recuerden que las costas procesales deben determinarse en la mayoría, si no en todos los procesos. Lamentablemente, nuestros operadores, a pesar que esté en el código, a pesar que esté en la ley expresa, nunca lo establecen. Pero bueno, seguiremos conversando al respecto. Si hay alguna pregunta sobre el decomiso y lo que hemos hablado, yo quedo a su disposición, salvo que los organizadores, acá el doctor Iván, disponga lo contrario. De momento, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, doctor Tomás Gálvez. Realmente brillante su exposición. Realmente un par de comentarios. Es cierto, acá en el Perú, pues, estos temas de consecuencias patrimoniales, la diferencia, pues, entre el instrumento, los efectos del delito, el objeto del delito y todos estos temas, realmente han sido poco tratados en nuestro país, en nuestra doctrina.
Yo recuerdo que usted creo que es el único que ha tratado este tema de medidas cautelares reales, y por otro lado que las consecuencias jurídicas las ha tratado el doctor Víctor Prado Saldarriaga, pero usted y él creo que no hay más acá en nuestro país de un trabajo serio, ¿no? Realmente serio, porque como usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay muchos libros que repiten no solamente lo que dice usted, sino lo que dice el código, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no hay ningún trabajo de investigación, ¿no? No hay ningún trabajo de investigación. Y también comentarle, doctor Tomás, que coincido plenamente con usted, que realmente acá todo se quiere solucionar con el derecho penal, pues, ¿no? ¿No? Todo se quiere solucionar. La única manera como se soluciona un problema delictivo es con el derecho penal, ¿no? Y eso coincidimos plenamente con usted. Y también quería tocar el tema que usted ha tocado de que los magistrados, no solamente magistrados, sino los fiscales, ¿no? Los fiscales, básicamente los fiscales provinciales, pues que hacen su requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Su requerimiento de prisión preventiva, parece pues como usted muy bien acertadamente lo dice, están pues inspirados pues con el siglo pasado, ¿no? Con los conceptos del siglo pasado, y no se han renovado, no sé por qué hay acuerdos plenarios en nuestro país de la Corte Suprema, que se reúnen todos los supremos, para que a la hora de la hora no le hagan caso a ningún acuerdo plenario, ¿no? Le ponen pues las condiciones, los requisitos para la prisión preventiva y todo lo que usted ya sabe mejor que yo, y al final de cuentas los jueces no aplican ningún acuerdo plenario, ¿no es cierto? Al final a todos les ponen la prisión preventiva, y hay algo raro ahí también, que es todos los fiscales pues que hacen su requerimiento de prisión preventiva que usted ya ha mencionado, y generalmente pues son vinculados ellos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, ¿no? Siempre han sido vinculados. A mí lo raro que me parece, o lo extraño, es que siempre han estado vinculados a la Comisión Interamericana, ¿no? Este sector que siempre pide justicia, pero me parece raro que estando vinculados a la Comisión Interamericana, en el país, en el Perú, pidan, ¿no?, prisión preventiva, cuando la Comisión Interamericana sabemos pues que no, que ellos quieren pues en todo caso que no se aplique prisión preventiva. Entonces ahí hay un tema de concepto que parece que acá este sector no se ha ubicado bien, parece, ¿no? Porque si siguieran realmente los lineamientos de la Comisión Interamericana, definitivamente no estarían pidiendo prisión preventiva a todo el mundo. Y eso es lo que me parece extraño, ¿no? Pero bueno, doctor, realmente muy ilustrativa su conferencia. Hay otras cosas que quisiera también mencionar, destacar lo que usted ha dicho, pero creo que el tiempo también ya es corto, porque hay varias preguntas. Tengo entendido que hay varias preguntas que me han pasado, y acá la alumna Carla Zapata les va a hacer las preguntas, porque ella las tiene, para que usted lo pueda absolver, por favor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Tomás Aladino Gálvez, por su excelencia ponencia. Ahora paso con las preguntas. La primera es, ¿se puede proceder con el decomiso sin que haya impuestos previamente la medida cautelar de incautación? Ya, rapidito nomás. En los bienes intrínsecamente delictivos no se procede la incautación, nunca. ¿Por qué? Porque la incautación procede cuando quien se encuentra en posesión del bien, ¿ya? Puede ser que tenga algún derecho. O sea, no está descartado de que tenga algún derecho sobre el bien. Y en consecuencia, durante la investigación o el proceso, se determinará si tiene o no tiene derecho. Si tiene derecho, se levanta la incautación, y si no tiene derecho porque proviene del delito, se concreta el decomiso. Porque ya dijimos que la incautación es la medida cautelar para asegurar el decomiso en la sentencia final, para asegurar la materialización del decomiso. Muy bien. Así como el embargo se dicta para asegurar el pago de la reparación civil, así se dicta la incautación para asegurar el decomiso. Entonces, se dicta la medida cautelar porque se presume o existe la posibilidad de que quien estaba en poder de los bienes o activos pudiese tener algún derecho real. Entonces, se discutirá en el proceso. Pero vamos a suponer que se encuentran con una ametralladora. ¿Qué sucede?
estos aparatos solamente puede tenerlo el Estado. Ningún particular puede tenerlo en su poder. Artículo 175 de la Constitución dice que todas las armas existentes pertenecen al Estado. Las armas de guerra. Muy bien, las armas de guerra. Entonces, ningún particular puede tener derecho sobre esa ametralladora. Entonces, de arranque te decomisan. No te incautan, sino te decomisan. Porque no es un bien que esté dentro del comercio. Es un bien que está fuera del comercio y tú no puedes tener ningún derecho real. Y el hecho que tú estés en posesión de ese bien, más bien constituye un delito. Y no puedes tener derecho real alguno y por eso te decomiso de frente sin incautación. Y cuando se trata de un bien intrínsecamente delictivo, por ejemplo, la droga no se incauta, de frente se decomisa para incinerarla. Entonces, en esos casos, sí opera el decomiso sin necesidad de incautación. Y también podría operar el decomiso sin incautación, por ejemplo, cuando se dispone en la sentencia. El bien no está en poder de la autoridad, no ha sido incautado, pero en la sentencia se dispone el decomiso. Entonces, de frente se toma el bien y se decomisa. Ya no se incauta, porque recuerda, la medida de incautación es cautelar. Es durante el proceso para evitar que desaparezcas o que ocultes el bien. Para eso se incauta, para asegurar el decomiso y evitar que se oculte o que se desaparezca el bien. Muy bien. Si acá ya se dispuso el decomiso, ya terminó el proceso, de arranque se decomisa directamente y ya no se incauta. Entonces, sí es posible el decomiso sin incautación en estos tres casos. Y podría haber por ahí alguno que en este momento no se me ocurre. Pero en general, previamente procede la medida de incautación durante el proceso y la investigación y ya el decomiso se dispone en la sentencia final. Ok. Procedemos con la segunda. ¿Cuál es el tiempo que tiene la autoridad para poder disponer del dinero decomisado y así poder usarlo? El dinero decomisado ya es titularidad del Estado, no queda sujeto a ningún tiempo. Quizás lo que quiere decir es la incautación. La incautación dura el plazo del proceso, eso se mantiene durante todo el proceso. Inclusive se puede mantener más allá del proceso. Eso va a depender del caso específico. Pero el dinero decomisado pertenece al Estado. El Estado podrá donarlo, podrá introducirlo a su presupuesto, lo que quiera. Es dinero del Estado. Punto. No está sujeto a plazo. La tercera. ¿Qué pasaría si el propietario de los activos ilícitos no tiene conocimiento de la ilicitud del capital aportado ilícitamente? ¿Sería posible la incautación? No, porque no tiene... Se lo podríamos incautar y decomisar solamente si es que ese dinero lícito se utiliza como instrumento del delito para ocultar algún otro bien, ¿no es cierto? Normalmente cuando se mezcla un dinero con otro dinero para poner algún negocio con la finalidad de legitimarlo, ¿ya? Pero siempre y cuando conozca el origen del otro dinero ilícito. De lo contrario, no se puede decomisar, no se puede incautar y menos decomisar. Muchas gracias, doctor Tomás Saladino Gálvez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Doctor, más que nada le quería dar las gracias, doctor. Realmente es ilustrativa su conferencia. Y la Red de Estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, doctor Tomás Gálvez, le agradece realmente de sobremanera por su brillante exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes.